Bien, arrancamos con el tercero de los temas, que es turismo y política. Dentro de esta unidad vamos a estar viendo las líneas de pensamiento y de acción, la cuestión social como una herramienta de abordaje a situaciones complejas. O sea, vamos a estar utilizando un documento que ustedes ya tienen visto, lo vieron junto con Capa Negra, que es un documento de Oslak y O'Donnell, y lo vamos a estar usando como herramienta. O sea, vamos a incorporarlo como herramienta junto con Jaguaribe y al final con un documento de Mantero. Nos vamos a estar preguntando quién es el sujeto de política, vamos a estar viendo, reviendo el tema de tiempo libre y de turismo para tratar de visualizar la dimensión política, digamos, tanto del tiempo libre y del turismo. Preguntarnos sobre las paradojas en las miradas actuales del tiempo libre, qué pasó con la civilización del ocio, aquella que imaginaba Dumas Hédier por los años 60, y sobre el final, el turismo, el desarrollo y la sustentabilidad en el discurso político. Bien, arrancamos con esto, así como para refrescar un poquito la memoria respecto de política. Uno puede tener distintos niveles de profundidad. Por un lado, uno puede tomar lo que a mí me gusta llamar como macropolítica en las líneas de pensamiento que guían las acciones. Entonces uno puede tomar como en esa idea macro a todas esas líneas, digamos, de pensamiento que van a estar guiando nuestras acciones, son nuestras políticas. Cuando uno lo toma de parte del gobierno, son las políticas gubernamentales. E inclusive uno lo puede llevar para el lado de lo personal y aquello que llamamos filosofía de vida, ¿no? Que son las guías de pensamiento que guían nuestras acciones, son nuestras políticas de vida. Por otro lado, hay otro nivel de profundidad que incorpora los objetivos, las decisiones y las acciones que son normalmente llevadas a cabo por un gobierno, y a esto también se lo conoce normalmente como política, si nos referimos habitualmente como política, y que puede traer algunas confusiones, digamos, en este sentido. Y una definición o una conceptualización, más que definición, de parte de Oslak y O'Donnell, que lo toman como las tomas de posición, digamos, ¿no? Entonces, más bien es que a partir de las tomas de posición uno puede inferir cuáles son las líneas de pensamiento, porque en esas tomas de posición están en muchos casos las acciones o las omisiones de distintos actores, y uno puede inferir a partir de eso cuáles son las políticas. Textualmente lo que plantean Oslak y O'Donnell: una política estatal es una toma de posición que intenta, o más precisamente dice intentar, alguna forma de resolución de la cuestión. La concebimos como un conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros actores de la sociedad civil. Este texto que tienen ustedes en bibliografía y que tienen el PDF en campus, de Oslak y O'Donnell, lo tienen visto ya, por lo menos en el módulo de Capa Negra, seguro, como mínimo, y es probable que lo hayan visto también en algún otro, y vamos a estar trayéndolo para utilizarlo como herramienta. Uno podría decir respecto, siguiendo con esta conceptualización de política y metiéndonos un poquito en lo de Oslak, que uno puede hablar de la política denunciada, y si uno quisiera de alguna manera hacer un análisis de la política enunciada, casi uno puede hacer el análisis de discurso, o uno puede decir, bueno, yo quiero saber cuáles son las políticas de estos actores sociales, entonces voy y le pregunto qué es lo que creen respecto de, me dicen qué es lo que creen respecto de, y esas serían las líneas de pensamiento de mínima expresadas, ¿sí? O sea, es lo que enuncio, que estas son mis políticas. El documento de Oslak y O'Donnell que ustedes tienen leído y que deberían volver a leer, y sería interesante volver a leer o por lo menos refrescarlo acá, plantea el análisis de política o el análisis de llegada a política en un sentido inverso, mucho más práctico, en el cual analizo a partir del concepto de cuestión social
cuáles son las tomas de posición que tienen los distintos actores y en función de eso infiero cuáles son las políticas reales de cada uno de esos actores. Lo que hace a este documento, a mi criterio, especialmente interesante. Es una herramienta de análisis, creo que potente e interesante para entender situaciones y para entender posicionamientos de los actores sociales. Nada, una presentación de los autores, Oslak y Guillermo O'Donnell. Y esto es de alguna manera el documento, por lo menos la parte que más nos interesa del documento, un punteado, digamos, ¿no? Entonces nos presentan qué es una cuestión social, qué es esto de una necesidad o asunto socialmente problematizado, estoy refrescando memoria solamente, nos define cuáles son los actores o a qué llamamos actores sociales, no todas las personas, ni físicas ni jurídicas, van a ser actores sociales en todos los temas, sino que solamente aquellas que, por su participación respecto del tema, de ese tema que se convirtió en cuestión, se considera relevante, esas personas físicas o jurídicas, insisto, son, o agrupaciones, digamos, se van a convertir respecto de esa cuestión en actor social. O sea, un actor social para una cuestión A puede no ser un actor social para una cuestión B, ¿sí? El ciclo de vida que refería el documento de Oslak y O'Donnell planteaba el surgimiento de una cuestión, que la cuestión surge como tal por formas distintas o de maneras distintas, puede surgir repentinamente cuando es normalmente algo que sucede tipo accidente o alguna cuestión, un cataclismo, o sea, son temas que rápidamente se convierten en cuestión social y que los actores tengan o no tengan ganas, les guste o no les guste el tema, se ven casi obligados a tomar posición en ese tema. No sé, a nivel internacional, las Torres Gemelas fue una cuestión de tipo mundial, casi de manera instantánea, y donde una enorme cantidad de actores tomaron posición casi en cuestión de segundos, minutos, ¿no? Pero ya yendo a temas completamente distintos, que uno puede bajar, este documento como análisis uno puede tomarlo para poder analizar un tema de cuestión internacional, como podría ser el caso de las Torres Gemelas o el caso de la pandemia, o un tema sectorial que es, digamos, pasa en una cámara empresarial de los hoteleros en Mar del Plata, digamos, ¿no? Nos debería resultar de utilidad, a mi criterio, por lo menos en mi ejercicio profesional, es uno de los documentos de los que he visto en mi carrera, de los que mayor utilidad le he sacado. Entonces nos sirve, digamos, en el análisis del ciclo de vida saber de alguna manera cómo es que surge, porque en muchos casos las cuestiones sociales surgen por imposición o por presión de alguno de los actores sociales que le interesa que ese tema sea tratado. Si en una cámara empresarial se ve afectada por una cuestión, vamos a suponer, impositiva, determinada, insiste, digamos, el sector en tratar de que ese tema sea tratado y probablemente utilice los recursos que tiene disponibles para tratar que eso sea tratado. O sea, ¿qué es lo que hace? Habla con los medios amigos como para que saquen notas al respecto, conversa con los actores políticos que tienen algún tipo de cercanía, pide entrevistas busca aliados en función de visibilizar en la problemática que le esté complicando y con la que busque algún tipo de solución, y a partir de poder visibilizar esa problemática y que sea tratado, buscar que tenga una resolución favorable a sus intereses. Si el tema no logra convertirse en cuestión, difícilmente tenga algún tipo de resolución. O sea, si no se
si no se resuelve, se puede resolver de manera favorable o no, pero si no se trata directamente, no hay manera que tenga una resolución favorable para nosotros si somos uno de esos actores, digamos, ¿no? Y cuando habla acá hay un par de puntos interesantes para entender mejor el artículo. Cuando habla de resolución de la cuestión, habla que la cuestión se resuelve cuando deja de existir como tal, cuando deja de existir como cuestión, lo que no significa que el problema original que se empezó a tratar se haya solucionado. Que se haya solucionado es un tipo de resolución, pero que el tema deje de ser tratado y siga tal cual como estaba al principio o inclusive en peores condiciones, la cuestión se resuelve como cuestión, el problema sigue como problema. ¿Sí? Vamos a diferenciar problema de cuestión social. Ejemplo, el hambre en el mundo, uno diría, sin duda, es una cuestión social. Es una cuestión social a veces. Es un problema siempre. O sea, tenemos que alguna causa, algún tema, alguna fotografía, algo que sensibilice de alguna manera a la sociedad, lo convierte en cuestión social. Cuando lo convierte en cuestión social, se empieza a tratar y se movilizan actores y puede que se realicen o no determinadas acciones que vayan a paliar en algún sentido esa problemática. En un momento determinado, por alguna causa, se diluye el tema y se deja de tratar, pero el hambre en el mundo continúa, ¿no? Entonces, uno podría decir que es una cuestión social recurrente. Los problemas de los guardavidas en Mar del Plata es una cuestión social recurrente. ¿Es una cuestión social todo el tiempo? No. ¿Pueden los guardavidas hacer algún tipo de protestas para visibilizar la problemática en junio? Y harán una protesta. Lo que es difícil es que suscite la atención de distintos actores sociales. O sea, ¿en qué momento normalmente los actores hacen algún tipo de movilización para visibilizar y tener fuerza? En los momentos donde pueden o se considera que tienen algún arma poderosa. Somos transportistas y si no vemos que son escuchados nuestros reclamos, vamos a un paro. ¿En qué momento vamos a un paro? Comienzo de Semana Santa, comienzo de vacaciones de invierno, comienzo de vacaciones de verano. Si justo ahora lo van a hacer, sí, claro, justo ahora lo van a hacer porque es el arma más fuerte que tienen. Es el momento donde mejor pueden presionar porque van a paralizar una actividad en el momento en que más se necesita, ¿no? Para tratar de entender, o sea, no para tomar posiciones necesariamente, sino para entender y a partir de ahí, con análisis hecho, tratar de tomar posiciones después. Toma de posición por parte del Estado y del resto de los actores, o sea, el Estado va a tomar posición en cada uno de los temas que intervenga y va a decidir hacer o no hacer, que es esto un poco que nos plantea sobre el final de políticas de acción y políticas de omisión. O sea, respecto de este tema vamos a actuar de esta forma o probablemente decida, y es una toma de posición y es una decisión, respecto de este tema no hago nada. ¿Es una política? Es una política. El no hacer nada respecto de algo no es una no política. O sea, estamos acostumbrados en las charlas de café a una frase que difícilmente no la hayan escuchado o repetido, es: no, lo que pasa es que en esta ciudad lo que no hay es política turística. Sí hay política turística, siempre hay política. A lo mejor este tema no nos importa y el posicionamiento y nuestro posicionamiento respecto al tema es: no me importa si vienen turistas, no vienen turistas, no me importa, ¿sí? O sea, no es una política agradable o por lo menos agradable a quienes estamos en el tema, pero es una toma de posición y es por lo tanto una política. Ejemplo de política de omisión que probablemente recuerden,
hace más de 10 años seguramente, en el conflicto de las papeleras con Uruguay, el Estado Nacional, o sea, ahí estaba Gualeguaychú, como municipio, como actores sociales, ¿no? Me refiero, el gobierno de la provincia de Entre Ríos como actor social, las cámaras empresariales, la comunidad de Gualeguaychú, los medios nacionales, los medios provinciales, los medios locales, digamos, el gobierno de Uruguay, el gobierno municipal de Uruguay y el gobierno nacional. Había corte del puente y demás, y el gobierno nacional decidió tomar una política de omisión. O sea, respecto del tema, dejó que se expresaran, pero no, o sea, su política fue ir a la Corte de la Haya. Pero cuando en realidad había expresiones de una enorme diversidad de actores, el gobierno nacional no se expresaba al respecto. ¿Qué es lo que teníamos? Una política de omisión. Es porque no le importaba, o porque, o sea, no sabemos en realidad, ¿no? Pero uno infiere que es la decisión que toma porque cree que respecto de ese tema, en ese momento histórico determinado, lo mejor es no hacer nada. Y en muchos casos puede resultar ser tal vez la mejor estrategia. Dependerá obviamente de distintos tipos de situaciones. Un punto más a tener en cuenta, esto del Estado como pluralidad de actores. En líneas generales nosotros solemos tomar al Estado casi de manera unívoca, ¿no? O sea, es como el gobierno dice tal cosa, no, porque el gobierno tal cosa o tal otra, y en realidad lo que uno ve como una decisión y como una toma de posición única del gobierno hacia adentro, en realidad si uno interviene, algunos de ustedes probablemente estén en gestión o haya estado en gestión, en las reuniones sectoriales, cuando no sé, el Ejecutivo llama a los distintos sectores, hay peleas, hay posiciones encontradas, hay discusiones fuertes y encontradas, y eso que después se visualiza hacia afuera como una posición única, que es la toma de posición normalmente del Ejecutivo, no implica que hacia adentro todos hayan estado de acuerdo con ese posicionamiento, sino que en realidad es la decisión última que se toma. Algunos gobiernos son más transparentes en cuanto a dejar visibilizar o no esas diferencias en las tomas de posición y otros no. Otros son herméticos y digamos, hacia afuera se ve un bloque de ideas. Este es el posicionamiento del Estado respecto de tal tema. La pluralidad de posiciones las discutimos hacia adentro. ¿Y qué es? Y eso también es una política de comunicación, es una estrategia inclusive de cómo vamos a comunicar, qué vamos a comunicar y cómo queremos que esto se vea, digamos, ¿no? Bien, refrescada la memoria, vamos a hacer un cortecito acá y seguimos con un segundo video.